En febrero del año 2017 nosotros comenzamos a estudiar el libro de Efesios. Hoy lo estamos concluyendo. Y debo confesar primeramente, bajo ningún punto de vista usted piense que usted ha escuchado y ha recibido todo lo que usted debía escuchar y recibir y aprender del libro de Efesios. Me quedó grande Efesios. Yo le animo a que siempre vaya, visite Efesios y dígale a Dios: Señor, háblame a través de Efesios, ministrame a través de Efesios, enséñame a través de Efesios. Quiero leer lo primero que dije cuando empezamos este estudio. Los que estuvieron acá recordarán, o más bien, los que estuvieron acá y que tienen buena memoria recordarán, esto es lo que yo voy a decir, que dije ese día. Leo. El 30 de diciembre del año 2012, el periódico Daily News reportó que unos niños encontraron el cuerpo muerto de un desamparado. Esta es una noticia que salió en Daily News. Es un periódico de Nueva York. Este desamparado de 60 años de edad murió de hipotermia bajo un puente aéreo en un lugar que se llama Union Pacific Railroad. ¿Qué hay de extraño con esta noticia o muerte? Y lo extraño y lo llamativo, lo novedoso, lo distinto, que el hombre, aunque era un desamparado, se llamaba Timothy Gray. Timothy Gray, el desamparado, es un descendiente lejano de la millonaria Huguette Clark, una mujer que tenía una fortuna de $300 millones. Y Timothy Gray murió sin saber que le correspondía 6.5 de la fortuna de Clark. No haga cálculos, son $19 millones. Murió sin saber lo que tenía y sin disfrutar lo que tenía. Usted dirá: qué trágico. No, más trágico es que un cristiano tenga tanta abundancia y no sepa lo que tiene y no disfrute lo que tiene. Eso es más trágico. Para eso se escribió Efesios, para recordarnos a nosotros, para animarnos y alentarnos a nosotros los cristianos de las gloriosas riquezas que nosotros tenemos. Efesios es una descripción de la gloriosa gracia redentora de Dios hacia la iglesia. La carta a los Efesios es una exposición de la gracia del Evangelio o de las abundantes bendiciones que los creyentes hemos recibido en Cristo. A estas bendiciones Pablo las llama las riquezas de la gracia. Es más, en 5 ocasiones en esta carta, en particular en los 3 primeros capítulos, en 5 ocasiones Pablo se refiere a las bendiciones de la salvación como riquezas. En una ocasión dice las inescrutables riquezas de su gracia. En otras palabras, son riquezas que no se pueden comprender completamente y que tampoco se pueden explicar completamente. Las inescrutables riquezas de su gracia, y en otra ocasión dice las abundantes riquezas de su gracia. En 5 ocasiones, porque él quiere destacar que los cristianos hemos sido enriquecidos. El perdón, la elección, el amor de Dios, el sello de su espíritu, la esperanza de la vida eterna. Él comienza a enumerarlas y el enfoque de él es que la iglesia es ese grupo de pecadores que ha sido enriquecido por Cristo y por eso la iglesia es importante. Es una nación la iglesia, es una familia, el pueblo que ha sido recipiente de esa abundante, ridícula, escandalosa, inmerecida gracia, la gracia del Evangelio. De eso hemos venido hablando en estos últimos
2 años. Hoy día terminamos Efesios y hemos llegado al versículo 21 al 24. Son las palabras de Pablo de despedida, saludos finales. Entonces, la estructura del sermón de hoy día tiene 2 partes. La primera es explicar para qué Pablo envía a Tíquico. ¿Qué nombre? Si alguien está buscando un nombre, ahí está. Eso lo vamos a ver en el versículo 21 al 22. Explicar para qué Pablo envía a Tíquico. Y número 2, vamos a mirar los saludos finales de Pablo. Eso está en el versículo 23 y 24. ¿Le parece? Leamos entonces versículo 21 y 22 de Efesios. Pablo dice, para que también sepáis mis asuntos, dice Pablo, y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo. Quiere decir que Pablo envió a Tíquico a los hermanos de Éfeso para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Antes de explicar para qué Pablo envía a Tíquico a los Efesios, quiero decir un par de palabras acerca de Tíquico. ¿Quién es Tíquico? Su nombre aparece 5 veces en el Nuevo Testamento. Tíquico era un compañero de ministerio del apóstol Pablo. Era muy conocido en las iglesias del primer siglo. Y él dice que es un amado hermano, vamos a decir unas palabras acerca de eso, y que es un fiel ministro de Cristo o un fiel servidor. La palabra ministro quiere decir un servidor de Cristo. Tan fiel al evangelio y comprometido con la obra estaba Tíquico, que incluso estuvo con Pablo cuando éste estaba preso. En otras palabras, Tíquico no estaba preso, Pablo sí. Digo que no estaba preso porque si Pablo lo puede mandar para ir a otro lugar, eso sugiere que él no está preso. ¿Se entiende? O sea, si Pablo puede decir, les voy a mandar a Tíquico, conclusión, Tíquico no está preso, pero Tíquico está con él. Fiel era el hermano Tíquico, y él era quien llevaría la carta a los Efesios. Él iba a llevar esta carta, y usted recordará, los que estuvieron aquí cuando estudiamos el libro de Colosenses, de que él fue el mismo Tíquico, porque acuérdense que la carta a los filipenses, a los colosenses y a los efesios se escribió en el mismo contexto, en las mismas circunstancias, Pablo estando en prisión. Y cuando Pablo escribe la carta a los colosenses, envía la carta con Tíquico. Entonces usted lo puede ver en Colosenses 4:7. Ese era Tíquico. Quiero decir unas palabras acerca de Pablo, antes de decir para qué envió Pablo a Tíquico a los Efesios. ¿Cuál fue el propósito? Obviamente, alguien diría, para enseñarle la carta. Sí, pero él le explica un par de cosas. Pero quiero decir algo acerca de Pablo. Pablo tiene una profunda consideración por los creyentes y los tiene en tan alta estima. Pablo tiene en tan alta estima a los creyentes que él tiene la costumbre de llamar a los cristianos amado hermano. Amado hermano. Aparte de Efesios 6:22, donde lo dice, escuche en 8 ocasiones distintas cómo Pablo se refiere a los cristianos de esta manera. 1 Corintios 15:58, así que hermanos míos amados. Filipenses 4:1, hermanos míos amados. Colosenses 4:7, todo lo que se refiere a mí os lo hará saber Tíquico, nuevamente, amado hermano. Colosenses 4:9, cuando se refiere a Onésimo, amado y fiel hermano. 1 de Tesalonicenses 1:4, porque conocemos, hermanos amados de Dios. 2 de Tesalonicenses 2:13, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados. Filemón 1:6,
no recibas, le dice Pablo a Filemón, no recibas a Onésimo ya como un esclavo, sino como más que un esclavo, recíbelo como un hermano amado. Para Pablo los cristianos no solamente eran sus hermanos, eran amados hermanos. Los creyentes no son tus amiguitos. Antes que tus amiguitos, son tus hermanos. Y amados, amados por Dios, deberían ser amados por nosotros también. No era el único Pablo que tenía esta manera de hablar, de referirse a los creyentes. Santiago, por ejemplo, 1:16, amados hermanos míos, no erréis. Santiago 1:19, por esto, mis amados hermanos. Santiago 2:5, hermanos míos amados. No solamente Pablo, no solamente Santiago, Pedro también dice, refiriéndose a Pablo, dice, amado hermano Pablo. ¿Por qué llama Pablo a los creyentes no solamente hermanos, sino amados hermanos? Sencillamente porque son amados por Dios. Y si son amados por Dios, yo los debo amar también. ¿Te puedo pedir algo? Mira a tu izquierda y a tu derecha a tus hermanos, míralos. Y del otro lado, cruza la mirada. Ok. Dije mirar, no conversar. Que no seas tú hallado aborreciendo a quien Dios ama. ¿Usted se ha puesto a pensar que eso es lo que pasa cuando estamos resentidos y odiando a alguien en la fe? Que estás odiando a alguien a quien Dios ama. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Que no seamos hallados indiferentes con quien Dios no es indiferente. Cuando uno lee a Pablo y uno escucha la manera de referirse, amados hermanos. Y alguien pudiera decir, no, lo que pasa es que él se olvidaba de los nombres. Entonces, para no recordarse los nombres, él decía, amado hermano. Usted lea Romanos 16. Usted va a escuchar, leer la cantidad de nombres. Pablo no tenía memoria frágil. Él conocía a la gente, pero él los llamaba amados hermanos. Y él entendía que es importante expresarlo. No solamente demostrarlo, expresarlo también con los labios, verbalizarlo, articularlo, comunicarlo. Muy bien, vamos a ver el texto entonces. ¿Qué es lo que para qué Pablo envía a Tíquico a los Efesios? Pablo envía a Tíquico a los Efesios por dos cosas de acuerdo a estos versículos 21 al 22. Un doble propósito tenía. Aparte, obviamente, del hecho de llevar la carta. Él era como el FedEx de nuestro tiempo, el UPS de nuestro tiempo, el DHL de nuestro tiempo. Número uno, para informarle a los creyentes cómo estaba Pablo y lo que él estaba haciendo. Y dos, para que los creyentes de Éfeso sean consolados, o los corazones de los creyentes sean consolados. Leamos uno por uno, versículo 21. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Note eso, note lo que está diciendo Pablo. Yo envío a Tíquico para que él les informe cómo está todo por acá y qué es lo que yo estoy haciendo. Y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico. El versículo 22 también dice, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis, esto está en la Reina Valera así, para que sepáis lo tocante a nosotros. Ahora, es cierto que seguramente hay un genuino interés de los creyentes en Éfeso que conocían a Pablo de saber cómo él estaba. Esta iglesia amaba a Pablo, lo estimaba, sabían que estaba preso y ellos querían conocer el estado y los asuntos de Pablo. Y en un sentido, lo que él quiere hacer es informarle a la iglesia cómo está él. Pero yo creo que hay algo más allá de esto. Hay algo que Pablo hace
y es la noción de rendir cuentas. Esto de informar acerca de él es una práctica común en Pablo. Note que él dice, para que vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Esto quiere decir que Pablo entiende el valor de informar sobre su vida y sobre sus asuntos. Pablo conocía la importancia de rendir cuentas. Por eso practicaba rendición de cuentas. En inglés dirían accountability. Be accountable to people. Rendir cuentas. Pablo nunca se sintió por encima de nadie. Pablo se estimaba, de acuerdo a Efesios 3:8, como el más pequeño de todos los santos. Él nunca decía, yo soy el apóstol, yo no tengo que rendir cuenta a ninguno de ustedes, como harían los apóstoles modernos, ¿verdad? Él tenía un profundo respeto por la iglesia y sabía que debía estar bajo la autoridad de la iglesia. Él no servía ni vivía separado de la iglesia. Él era un hombre sometido a Dios y esa sujeción a Dios se expresaba en su sujeción a la iglesia. Pablo nunca se sintió superior a nadie, nunca insinuó ser superior a nadie. Siendo él el gran apóstol de la iglesia, Pablo no creía que estaba por encima de su responsabilidad de rendir cuentas. Rendir cuentas. ¿Me permite hacer un paréntesis aquí? ¿Sí o no? Gracias. Es por eso que hay personas que no quieren hacerse miembros de las iglesias. Porque eso implica rendir cuentas. ¿Qué significa eso? Que en el caso de que usted se porte mal, le van a jalar las orejas. Por amor a usted y por el bien de la iglesia. Le debo recordar a los miembros de la iglesia, si usted peca y no se arrepiente, nosotros le vamos a jalar las orejas. No solamente porque usted firmó el papel, sino porque la Biblia enseña la corrección. Si tu hermano peca, anda 1. No se arrepiente, 2. 2 testigos. Y después, si no se arrepiente, ¿qué dice la Biblia? Dilo a la congregación. ¿Y qué pasa si no se arrepiente? Expúlsalo, sácalo, tenlo por gentil, como expulsaron al sinvergüenza de 1 Corintios 5. ¿Se acuerda? Se estaba acostando con la esposa de su papá, o sea, su madrastra, y la iglesia estaba feliz con sus dones. Y Pablo le dijo, ustedes debían haber llorado por esto. Echad pues a este perverso de entre vosotros. En otras palabras, expúlsenlo de la iglesia. Él no puede ser parte de la comunidad de la iglesia. Yo sé que algunas personas se erizan con eso. Pero eso es lo que la Biblia enseña. Rendir cuentas. Pablo estaba bajo autoridad. Y esto es importante para nosotros. Esto nos debería llevar a preguntarnos, ¿está mi vida abierta a mis hermanos de mi iglesia? ¿Rindo cuentas? ¿Soy una persona que rindo cuentas de mi vida? ¿Hay en mi iglesia por lo menos 1 o 2 personas que pueden hablar a mi vida y corregirme y reprenderme? Aparte de tu esposa, aparte de tu cónyuge. Hay mujer, mira alrededor y tú di, hay mujeres aquí a quien yo les he dado la cabida de que me puedan hablar a mí y me puedan confrontar si es necesario, llamar si es necesario. Hombre, te hago la pregunta a ti. Hay por lo menos unas 2 personas que te pueden venir hacia ti y decirte, oye, ¿sabes qué? Tú no puedes faltar tanto a la iglesia. O estás mal con eso. Hay personas, jovencito, jovencita, puedes identificar. Ahora,
Si dices que no, hay una gran probabilidad que hayamos levantado eso. Un shield, un escudo, ¿no? Eso es terrible. El diablo quiere eso, mi hermano, mi hermana. El diablo quiere que tú no rindas cuentas. Eso es terrible. Eso es terrible. Eso no es bueno. Dios ha diseñado su iglesia de tal manera que nosotros podamos exhortarnos, confrontarnos, redarguirnos, animarnos, alentarnos los unos a los otros. Tú no eres tan duro o tan dura, tan espiritual. Porque si había alguien espiritual en la historia, 2000 años de historia de la iglesia de Jesucristo, tú dirías rápidamente el apóstol Pablo. Y Pablo no se sentía que estaba por encima de su responsabilidad de rendir cuentas, mis hermanos. Ahora, yo no estoy hablando de que tu vida debe ser anunciada en los anuncios de la iglesia y poner en las redes sociales de la iglesia y que todo el mundo sepa tus problemas. No. Pero deben haber personas en tu iglesia que puedan tener la libertad y el suficiente amor de amarte y decirte, ¿sabes qué? Estás mal, mi hermano, esa actitud no está bien. Eso es lo que enseña Efesios, ¿no? Número 1 y número 2, para que sepan cómo va mi asunto y todo lo que hago, y dice, y para que consuele vuestros corazones. Pablo siempre está buscando el bienestar de la iglesia, el bienestar de los creyentes. Él quiere que los corazones de los efesios sean exhortados, sean animados, sean consolados. Y lo que Pablo está diciendo es que la llegada de Tíquico sería un medio de consuelo para los creyentes de ese lugar. Pablo está convencido de que esto es así. El Espíritu Santo es el consolador, Dios de toda misericordia y Dios de toda consolación es el que nos consuela. Y ese Dios de misericordia también usa personas como agentes de consuelo. Yo puedo testificar de eso en mi propia vida. Hay personas que Dios ha usado para consolarme y animarme. ¿No es precioso eso, mis hermanos? Que en un momento preciso alguien pueda ir a tu casa en un momento difícil, o alguien te pueda llamar, o alguien te pueda mandar un texto y exhortarte y animarte. Eso es lo que nosotros necesitamos. Y Pablo está diciendo, yo los envío a Tíquico para que él consuele vuestros corazones. Ahora, esto no es algo que Pablo se le ocurrió aquí, no. Pablo cree esto. Escuche lo que él dice a los corintios en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 6. Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. ¿Escuchó lo que dijo Pablo? Que estaba diciendo era esto. Decir que has sido consolado sugiere que estás triste, que estás desanimado, ¿verdad? Que estás angustiado de repente. Pablo está diciendo, Dios me consoló. Sí, ¿cómo? Vino el Espíritu Santo y fue una experiencia sobrenatural. No, Dios envió a Tito y cuando vi a Tito, Dios me consoló. ¡Wow! Dios usa la misma iglesia para consolar y fortalecer a su iglesia. Dios usa creyentes para consolar a otros creyentes. Eso es precioso. Que Pablo diga, otra persona fue el instrumento de Dios para consolarme, nos demuestra que tan consciente de la necesidad de la iglesia estaba Pablo. Dios usa a los cristianos para exhortar, animar y fortalecer a los mismos cristianos. ¿O para qué envió Pablo a Tíquico? Para dos cosas. Para informar, para rendir cuentas de lo que él estaba haciendo, número 1. Y número 2, para que Tíquico sea instrumento de consuelo para los efesios. 2. El saludo o los saludos finales de Pablo. Versículo 23 y versículo 24. Escuche lo que dice Pablo. Versículo 23. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 24.
Este es el último versículo de la carta. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. ¿Le incomoda un poquito? ¿Le genera algo? Quiero empezar con el versículo 24 primero. Una pregunta que haríamos. Escuche lo que dice el versículo 24. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Una pregunta que pudiéramos hacer es, ¿quiénes son los que aman a Cristo con amor inalterable? ¿Ok? Porque Pablo dice, ¿no? Gracia sea sobre los que aman a Cristo con amor inalterable. ¿Será que no hay gracia para los que no aman a Cristo con amor inalterable? Eso es lo que él dice. La gracia está sobre todos los que aman a Jesucristo con amor inalterable. O hay favor para todos los que aman a Cristo con un amor inalterable. En inglés, ESV lo traduce incorruptible. Hay otras versiones que dicen undying, en otras palabras que no muere. Lo mismo, inalterable, incorruptible, no muere. Una lectura superficial de este verso puede generar un poco de confusión. Una mala interpretación de este pasaje puede producir por lo menos desánimo, mis hermanos. Yo me he convencido una vez más que cuando un pasaje es mal usado y mal interpretado puede causar gran daño al creyente. Un texto mal entendido y mal enseñado puede tarde o temprano ser perjudicial para la salud espiritual de la iglesia. Y este texto es un ejemplo de eso. ¿Qué hacemos con este texto? La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Vamos a empezar primero. Para entender esta expresión de Pablo, debemos primeramente establecer que ningún cristiano puede por sí mismo amar con amor incorruptible. Ninguno es tan fuerte, ninguno es tan poderoso, tan santo, tan espiritual, que tenga la capacidad de amar por sí mismo a Jesucristo con amor inalterable. ¿Se entiende eso? No hay tal cosa como un cristiano que ame a Cristo perfectamente. ¿O sí? No lo hay. Entonces, ¿se equivoca el texto? ¿Cómo entender este pasaje? Si ningún cristiano puede por sí mismo amar a Dios con un amor incorruptible, ¿cómo entiendo? Bueno, ya establecimos que ningún creyente puede por sí mismo amar a Dios con amor inalterable o amor incorruptible. Lo otro que debo decir es que el único que puede amar con amor incorruptible y por su propia cuenta es Dios. Dios es el único ser en todo el universo que puede amar perfectamente. ¿Coincidimos? Dios es el único ser que puede amar con amor puro, con amor santo, sin alteraciones, sin corrupciones y sin defecto. Solo Dios puede amar con un amor que no cambia. Amor eterno, sólido, santo, irrompible. Y ese amor de Dios, que es eterno, sólido, estable, santo, incorruptible, inalterable, se demostró hace 2000 años en la cruz del Calvario. Ese amor fue exhibido. Ese amor incorruptible de Dios fue exhibido, demostrado y asegurado hace 2000 años en el Calvario. Ese es el amor incorruptible, el amor del Calvario, el amor de Dios, el amor inalterable. Ese es el amor de Dios, ese es el amor perfecto. ¿Coincidimos? Son estas dos cosas. Ningún creyente puede amar por sí mismo a Dios con amor inalterable o amor incorruptible. Solo Dios puede amar de una manera inalterable e incorruptible. La otra pregunta que surgiría
a la luz de este pasaje, sería entonces, si Dios solo puede por sí mismo amar con amor inalterable, ¿por qué Pablo dice, gracias sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable? ¿Está entendiendo el dilema? ¿Sí? ¿Que estoy planteando? ¿Por qué entonces? Sí, si nadie por sí mismo puede amar a Dios con amor inalterable, ¿por qué Pablo está diciendo, gracia hay para los que aman a Jesucristo con amor inalterable? Porque de acuerdo a Romanos 5:5, ese amor, el amor de Dios, el amor incorruptible de la cruz, el amor inalterable, el amor eterno, ese mismo amor, de acuerdo a Romanos 5:5, dice que fue derramado, ¿dónde? En nuestros corazones. Cuando el Espíritu nos dio vida, el Espíritu también derramó ese amor en el interior de cada creyente. Lo que Pablo está diciendo en Romanos 5:5 es que el amor de Dios demostrado por Cristo ha sido derramado en el corazón de todo creyente para que éste lo pueda experimentar y ser transformado por ese amor. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo hace que recibamos ese amor y experimentemos ese amor. Y a partir de esa realidad, a partir de esa experiencia, entonces podemos amar con ese mismo amor. ¿Se entendió, mis hermanos? Es por eso que ahora podemos amar a Dios. Amamos a Dios con el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Amamos a Dios en respuesta a ese amor que nos dio, pero lo amamos con ese mismo amor que Él derramó en nuestros corazones, de acuerdo a Romanos 5:5. Como esto mismo lo decía Juan, ¿se acuerda? Primera de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ahí está. Como diciendo, el fundamento de tu amor por Dios es el mismo amor de Dios. Él te amó primero, Él puso ese amor en tu corazón y por eso ahora le amas. ¿Se entiende? Él te amó primero con amor inalterable y puso ese amor inalterable en tu corazón y ahora lo amas con amor inalterable, como dice Efesios 6:24. Quiero aclarar algo, por eso creo que está claro ahora, pero debería aclararlo. Cuando Pablo dice, gracias sea a todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable, ¿ok? El fariseo va a decir, oh, ese soy yo. Y el fariseo va a mirar en un grupo así de personas y va a decir, probablemente, yo soy el único. Eso es para mí, diría el fariseo, el legalista. No, yo soy bueno, lo amo a Dios con amor inalterable. Dios debe estar deslumbrado conmigo, conmovido conmigo. Pablo no está tratando de hacer distinción de dos tipos de cristianos aquí. Es decir, de un cristiano que ama con amor incorruptible y de un cristiano que ama con amor corruptible. Eso no está haciendo Pablo. Él no está haciendo categorías de cristianos. No hay cristianos que aman con amor corruptible y cristianos que aman con amor incorruptible. Todos los cristianos amamos con amor inalterable. Todos. Cuando amamos a Dios, todos lo amamos con el mismo amor que Él depositó en nosotros. Con su amor que nos fue dado. Para que usted entienda una analogía. ¿Quién no le ha dado aquí a su pequeño hijo $100? Y cuando llega tu cumpleaños, tu hijo te compra algo, te regalo, ¿verdad? ¿Y con qué lo compra? Con los $100. Que él se venga a jactar, ve, yo te regalo a ti cosas siempre. No, porque lo estás comprando con el mismo dinero que yo te di. Pero está bien, o sea, eso no está mal. Eso es, pero sería injusta la jactancia.
Ahora, esto es lo que yo he dicho, también lo confirma el verso 23. Amamos a Dios con el mismo amor que Él nos dio. Está en el versículo 23. No es algo que estoy trayendo aquí. El mismo texto nos dice. Note el versículo 23. Paz sea a los hermanos y amor con fe. Paz, amor y fe, ¿verdad? ¿Y qué más sigue diciendo? Versículo 23, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Esto quiere decir, paz, amor, fe, esto quiere decir que el deseo que Pablo tiene para ellos, de que tengan paz y amor con fe, todo esto proviene ¿de quién? De Dios. Eso es lo que dice el texto. Paz sea a los hermanos y amor con fe, ¿de quién? De Dios Padre y del Señor Jesucristo. Es decir, Dios es la fuente de tu paz, Dios es la fuente de tu amor, Dios es la fuente de tu fe. ¿Cómo amamos a Dios con amor inalterable? ¿O es posible amarlo? Claro, porque ese amor inalterable es el que Él demostró en la cruz y el que fue derramado en mi corazón. Y con ese mismo amor yo amo a Dios. No es nada mío. Ahora, aunque la clase de amor que hemos recibido de parte de Dios es perfecto, inalterable, hay que decir otra cosa. Nuestra manera de expresarla no es perfecta. ¿Verdad? Aunque el amor que hemos experimentado de parte de Dios es un amor fuerte, constante e inalterable, nuestra forma de ofrecerlo a Dios no siempre es fuerte, constante e inalterable. Todos los cristianos, si usted es cristiano, si usted nació de nuevo, si usted puso su confianza en Jesucristo, si usted se arrepintió de sus pecados, si usted recibió el sello del Espíritu Santo, usted tiene el amor de Dios en usted. No obstante, no todos lo expresamos de la misma manera. Es más, no siempre lo expresamos como debe ser. Es decir, ningún cristiano ama a Cristo como debería amarlo. ¿Coincidimos con eso, mis hermanos? Nuestro amor con Cristo, por Cristo, no es siempre constante. No es 24/7, 365 días a la semana. No es un amor inalterable. Si nosotros aquí somos honestos, deberíamos serlo, debemos decir que nuestro amor por Dios es intermitente, ¿verdad? Esporádico, débil. Nadie ama a Dios perfectamente. Nadie le ama como debería amarle. Y cuando usted y yo reconocemos eso y somos conscientes de eso, el cristiano lamenta no amar a Dios como Él se merece. ¿No? Nos frustramos cuando reincidimos en un pecado y no lo obedecemos. Nos entristecemos, ¿no? Nos avergonzamos por no amar a Dios. Es por eso que Pablo nos dice, gracia sea a todos los que aman a Cristo con amor inalterable. Gracia. ¿Por qué dice eso? Porque la vamos a necesitar. La gracia nos sirve para perdonarnos el gran pecado de no amar a Dios como Él merece ser amado. La gracia cubre al creyente porque no ama a su Señor como debería amarlo. Esto es una buena noticia para un pecador. Yo tengo la responsabilidad de amar a Dios. Yo tengo el deber, yo tengo los recursos, tengo su espíritu y tengo el amor derramado por su espíritu. Y no siempre amo a Dios. No siempre amo a Dios. ¿Y sabe qué es lo más triste de eso? Que eso no solamente interrumpe mi relación con Dios, eso también afecta a otras personas. Si yo no amo a Dios, va a haber daño colateral.
Mi esposa se va a ver afectada. Mis hijos se van a ver afectados. Si usted no ama a Dios, es terrible. Nos sentimos mal. Lloramos. ¿No hemos llorado como Pablo en Romanos 7? El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿No nos ha pasado eso constantemente? Que fallamos y pareciera que nuestros pecados nos definen y que nunca vamos a superar y que somos eso que el pecado dice que somos, y nos decepcionamos, nos desanimamos y fallamos. Sentimos que todos los exámenes que Dios nos toma, todos son F. Y nos da tristeza y eso nos quita fuerza, ¿no? Nos quita esperanza. Y no es glorioso saber que hay gracia aún para eso. Que el Señor nos dice, ¿sabes qué, Gerson? Yo sé que tú me vas a amar con amor imperfecto. Yo sé que la expresión de tu amor no va a ser completa. Por eso hay gracia para ti, Gerson. Alejandro, hay gracia para ti cuando tú no ames a Jesucristo como debes amarlo. Dani, hay gracia para ti cuando no expreses ese amor como deberías expresarlo. Amílcar, hay gracia para ti cuando no puedas amar a Dios. Papo, en mí no pienses que tu fracaso en amar a Dios es la última palabra. La última palabra se llama la gracia de Dios en Jesucristo. Y eso es glorioso, mis hermanos. Gracia para aquellos que aman a Jesucristo con amor inalterable. El evangelio es lo más increíble que hay. Donde tú sientas de que, yo creo que aquí el evangelio no hizo provisión. Sí, provisión abundante hizo el evangelio. Como papá fallamos constantemente, ¿o no? Como madres, como esposos, como esposas, como hijos, no estamos constantemente fallando y nos duele, como David decía, contra ti, solo contra ti yo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. Al cristiano le duele fallar a su Señor, le duele ofender a Dios, le duele deleitarse en el pecado. Le duele no ser obediente, le duele no servir, le duele no resistir al pecado. Pero es ahí donde la gracia cubre. La gracia es verdadera porque la gracia es una persona, mis hermanos. La persona de Jesucristo. Y Él vino a hacer provisión abundante, suficiente, gloriosa, eterna, real, renovadora, vigorizante. Eso es la gracia de Jesucristo. Gracias sean a todos los que aman al Señor Jesucristo con amor inalterable. Incluso para esos días, esas horas, minutos, cuando nuestro amor es frío, imperfecto, la gracia de Cristo es suficiente. Ese es el saludo de Pablo. ¡Wow! ¡Qué manera de terminar esta carta! Yo creo que en esta carta él la sacó del parque, en este versículo. Cuando yo empecé a estudiar este versículo, yo dije, aquí hay un problema, porque esto va a generar desánimo en algunos y va a generar jactancia en otros. Desánimo porque a los que conozco, que son la mayoría, que son honestos, van a decir, Gerson, yo no amo a Jesucristo con amor inalterable. Hay esperanza para mí porque aquí está diciendo que la gracia es solamente para los que aman a Jesucristo con amor inalterable. Ahí está la mayoría. Hay unos cuantos que este texto mal entendido va a despertar jactancia, ¿no? Porque dicen, ahí estoy yo. Y le voy a ser honesto. Yo pensaba que este pasaje era más sencillo y me rompí la cabeza, mis hermanos. Yo le dije, le tengo que decir a la congregación que asegúrense ustedes de amar a Jesucristo con amor inalterable. Eso no es el evangelio. El evangelio es una buena noticia. Cristo Jesús, con su vida, muerte y resurrección y ascensión, ha asegurado redención eterna para todo aquel que cree y se arrepiente. Eso es glorioso. Pero esto de, mis hermanos, les tengo que decir, hay que amar a Jesucristo con amor inalterable, Si no, no hay gracia para ustedes. Usted saldría deprimido de aquí. Eso no es el evangelio. Y eso es lo que hoy día pasa por evangelio. Lo que tú tienes que hacer. Lo que tú tienes que hacer.
Todo es el énfasis, ¿no? Imparable tú eres, inquebrantable, indestructible. Todo en función de qué somos. No, nosotros, como diría Martin Lloyd Jones, somos viles pecadores, desgraciados que no merecemos nada y que Dios nos ha tratado con misericordia y nos ha amado. Nos ha amado. Y cuando no podemos amarle, hay gracia. Mi hermano, mi hermana, si tú en este momento, te has distanciado de tu gozo del Señor, de tu compromiso con Dios, aférrate a esto. A un verdadero creyente esto es una buena noticia, no una justificación para seguir pecando. A alguien cuando viene a un texto como ese dice, yo no puedo amar a Dios con amor inalterable por mí mismo. Estás en lo cierto, pero hay gracia, hay gracia. Eso es Efesios. Eso es Efesios. Mi hermano, tú vas a necesitar aferrarte a esto en algún momento. Si no es aquí, a la bajadita, pero te va a agarrar. Te va a agarrar y tú vas a necesitar aferrarte a algo más sólido. Y lo único sólido es Jesucristo muriendo por ti en la cruz del Calvario, asegurando comunión y redención eterna con Dios, solo y exclusivamente por lo que Él ha hecho. Lo único que tú tienes que hacer día a día es extender tu mano y recibir, porque eso es lo que hace la fe. Recibe el regalo de la gracia. No te sigas martillando la mente o atornillando con pensamientos que dices, soy un fracaso, soy esto, soy lo otro. No, a ti no te define tu pecado. A ti te define la gracia del evangelio. A ti no te define que también hayas obedecido a Dios. A ti te define lo que Dios dice que tú eres. A ti no te define tu fracaso matrimonial, ni tu fracaso como padre, ni si tu papá te cargó cuando era chiquito, o si tu mamá te abandonó y no te dieron cariño. Nada de eso te define. A ti te define lo que dijo el Hijo de Dios y lo que hizo el Hijo de Dios por ti en la cruz de Calvario hace 2000 años. Aférrate a eso, mi hermano. Descansa en eso. Toma tu identidad de eso, mi hermano. Porque eso en el día malo es lo único que te va a sostener. En el día malo, en tu pecado, en la tentación, en la aflicción, cuando todo se haya perdido, cuando todo se vaya de tu vida y tus esperanzas se hayan derrumbado todito, lo único que te va a sostener es la gracia del evangelio, el bendito evangelio, mi hermano, mi hermana. Nada te va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar.